Doctora Doris, ¿cómo está? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliana Silva, residente de pediatría. Y hoy tengo el gusto y el honor pues, de presentar a nuestra expositora el día de hoy. La doctora Doris es médico de la Universidad de Caldas, especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia. Es adicionalmente realmente lo que más me me enorgullece, pues especialista en rehabilitación cardiopulmonar de la Universidad Manuela Beltrán, epidemiólogo de la Universidad Juan M. Corpas, senior en neurodesarrollo, certificado en programación neurolingüística, diplomada en ecografía musculoesquelética intervencionista y jefe del servicio de rehabilitación del hospital, la Fundación Hospital de la Misericordia. Y por último, lo que más me enorgullece, mi mamá. Mamá, bienvenida el día de hoy. Hola a todos, muy buenas tardes, gracias Juli. Es un honor para mí estar acompañándolos el día de hoy. Agradezco a todos los integrantes del semillero que nos acompañen, gracias por la invitación. Y pues definitivamente la idea es aportar un granito de arena en todo el entorno de valoración de neurodesarrollo. Y pues aquí estamos, este es nuestro gran objetivo. Vamos a trabajar los principios básicos con objetivos especiales que me dan la posibilidad desde el punto de vista docente de trabajar con ustedes. Les pido excusas por no tener la cámara prendida, no sé qué pasa con el computador y por eso pues no tengo la cámara como tal. Las fotos de los pacientes que vamos a presentar durante la charla, tengo autorización de padres y cuidadores, son fotos que hemos tomado durante el transcurso de toda nuestra actividad en rehabilitación infantil, en la Fundación Hospital de la Misericordia y en la Universidad Nacional, y las imágenes de uso de Internet pues tienen la referencia anexa para que ustedes las tengan en un momento dado. Nuestros objetivos, como les decía, desde el punto de vista educacional, la idea entonces es fortalecer el conocimiento del desarrollo normal en el recién nacido, objetivar los factores de riesgo y los desenlaces del niño pretérmino, entender el concepto de riesgo neurológico fundamental en todos los que trabajamos niños, tanto pretérmino como a término, y reconocer la importancia del manejo multidisciplinario como puntal fundamental en todo el concepto de valoración, seguimiento y pronóstico del recién nacido. Fundamental entonces, y eso lo tenemos claro ustedes y nosotros en el área de el enfrentamiento del recién nacido, es entender qué tipo de paciente es el que tenemos enfrente, en qué momento lo estamos evaluando, por qué lo estamos evaluando y para qué. Y en ese contexto, entonces, aplicar todos los instrumentos que son fundamentales para evaluar de manera adecuada y de esa evaluación y en esos parámetros intervenir oportunamente para hacer de ese niño que estamos viendo en cualquier etapa de su vida lo mejor que podamos, con disminución de manera asertiva las complicaciones y la situación de discapacidad que en un momento dado puedan tener. ¿Qué tenemos entonces en el contexto como tal? Hija. Un poquito de epidemiología, porque es importante tener eso claro para poder mostrarles a ustedes la importancia de la detección temprana y de una excelente evaluación. Esta es la gráfica que saca el Banco Mundial, esta es la gráfica 2019, estuve buscando 2020 y la más asertiva es 2019, donde ustedes ven de manera juiciosa cómo está los nacidos vivos por cada 1000 personas, la tasa de natalidad, ¿cierto? Miren, aquí está Colombia, en un espacio donde estamos más o menos de 11.4 a 15.1, importantísimo dentro de ese contexto para poder evaluar
la tasa de mortalidad desde el año 1980, como lo están viendo en la diapositiva, también datos del Banco Mundial, a una disminución a 2010 y 2015 y aquí 2019, que no se alcanza a ver, de más o menos 18.2. Entonces, hemos bajado de manera significativa la tasa de mortalidad, pero tenemos situaciones interesantes con respecto a lo que significa esos pacientes que están frente a nosotros y que esperan una asertiva y juiciosa evaluación. En ese contexto, entonces, con lo que estamos hablando de los parámetros de la OMS 2019, les estoy mostrando que hemos aumentado la tasa de la disminución de la mortalidad en los niños, hemos disminuido la tasa, pero las alteraciones en neurodesarrollo siguen siendo una preocupación para nosotros importantes. En este momento las información de la Organización Mundial de la Salud nos da más o menos entre el 10 y el 15%, y de ese 10 el 15% de niños que tienen alteraciones en el neurodesarrollo, el 41% se encuentra en el periodo neonatal, que nos incumbe de manera significativa a ustedes y a todo el personal en salud. ¿Qué tenemos entonces dentro de ese concepto? Y ustedes también lo tienen claro, que en el niño pretérmino y entre menos peso tenga, la posibilidad de compromiso se hace mayor, hay mayor supervivencia y eso lo tenemos claro, hay mejor cuidado obstétrico, hay avances en el cuidado pulmonar neonatal y avances en nutrición, pero las alteraciones en el neurodesarrollo siguen ahí latentes y definitivamente es nuestro quehacer diario y es nuestra preocupación. Este artículo del año 2016 del New England Journal of Medicine nos dice qué pasa en el niño prematuro, evaluando su comportamiento desde el punto de vista de eficiencias en las áreas importantes del neurodesarrollo. Y como ustedes están viendo en la diapositiva, miren cómo los comportamientos visuales, auditivos, de comunicación, el compromiso severo desde el punto de vista de encefalopatía crónica no progresiva, la mal llamada parálisis cerebral y el compromiso cognitivo siguen siendo fundamentales e importantes, y ya los tenemos claro. Entre el niño tenga menor edad a su nacimiento, mayor posibilidades hay de que haya esa preocupación. ¿Qué otras cosas tenemos que son fundamentales dentro del contexto y que les compete a ustedes, que están en esa área de la neonatología tan hermosa? Es que el diagnóstico temprano de las deficiencias está muy demorado. Este artículo del 2018 del Journal Developmental Behavioral Pediatrics nos dice que para que los médicos estemos haciendo un diagnóstico temprano de retraso en el desarrollo, cuando estamos evaluando a un niño desde el punto de vista de su control motor y de su habilidad motora, estamos detectando compromisos en sedente a los 12 meses, en marcha entre 18 y 24. El comportamiento del lenguaje sigue siendo mucho mayor, acuérdense de eso. Muchísimas veces evaluamos más el área motora y tenemos más dificultades en el área del lenguaje de palabras entre 18 y 24 meses, frases entre 3 y 4 años, y las dos áreas fundamentales en el proceso de aprendizaje, que se llama la detección de hipoacusia, muchísimas veces se va hasta los 7 años, y los compromisos en el aprendizaje pueden estar entre 5 a 6 años. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros con este artículo, y que siempre nos lo estamos haciendo, es si verdaderamente estamos haciendo diagnóstico temprano de esas discapacidades. ¿Qué pasa también desde el punto de vista epidemiológico? Que el aumento de la sobrevida nos lleva a muchas deficiencias y compromisos en el área cognitiva, en el área pulmonar, en el área neurosensorial, alteraciones de conducta y de aprendizaje, y compromisos familiares importantes que aumentan el riesgo de maltrato. Acuérdense que los niños en situación de discapacidad tienen mayor posibilidad de maltrato a nivel familiar por sus cuidadores o por las personas cercanas.
Lo último en epidemiología, como para prendernos el bombillo rojo, miren este artículo también del New England Journal of Medicine 2018, el cual nos está contando que a los 30 meses el recién nacido pretérmino, entre la semana 22 y 25, miren la torta que les estoy mostrando, el 50% de los niños tienen algún tipo de discapacidad y eso es fundamental dentro de nuestro enfoque y de nuestra posibilidad de sentir que tenemos que diagnosticar de manera temprana. Como ustedes ven en la torta, el 25% tienen discapacidades en otras áreas, no severas, pero el 23% tienen discapacidades severas, solo el 2 mueren. Entonces la tasa de mortalidad disminuye, pero definitivamente la morbilidad en esos niños sigue y tiene que seguir siendo nuestra preocupación en este momento. Entonces la tarea es compleja. No puede ser una tarea solo orientada a procesos en un área del neurodesarrollo. Es una tarea orientada a todos los procesos. Estamos hablando de procesos biológicos, psicológicos, sociales y hasta espirituales. Y definitivamente nos compete a todos, desde el área del médico general hasta el área del más súper especialista pediátrico, nos compete tener a ese niño de manera temprana, obligarnos a hacer un diagnóstico y un abordaje multidisciplinario que nos dé la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Esta es una imagen que me parece muy interesante. Yo le digo a los residentes que la tengan en el bolsillo. Es una imagen del libro de neonatología de Liz Sauer, donde nos da como el checklist. Y lo que ustedes ven ahí no les voy a contar todo, es simplemente porque me parece que vale la pena para los estudiantes de pregrado. Es un checklist de qué es lo que yo tengo que mirar en el niño, desde la cabeza hasta los pies. Me dice específicamente cómo debo de hacer el abordaje de manera coordinada y ordenada para que dentro de su evaluación no se me pierda nada. Yo le digo a los residentes y a los estudiantes de pregrado que rotan con nosotros de la Universidad Nacional, que lo metan al bolsillo porque esto nos da la posibilidad de que no se nos pierda el examen físico juicioso de un neonato. ¿Qué pasa en la primera semana de vida? El libro de Liz Sauer hace cosas interesantes desde lo que pueda pasar para los niveles de gravedad en una estimación clínica y en una aproximación juiciosa. ¿Qué tenemos entonces en ese momento? Tenemos un sufrimiento que puede ser leve, moderado o grave, con perfiles evolutivos diferentes que son dados específicamente por el comportamiento y por las causas tanto pre como perio o postnatales. Miren entonces que el paciente con un sufrimiento leve tiene secuelas mínimas, pero a medida que se va agravando el sufrimiento, el paciente puede tener secuelas mucho más graves con discapacidades severas en el neurodesarrollo. Siempre estamos hablando de perfiles evolutivos y eso es algo que estamos enseñando. ¿Qué perfil evolutivo tiene el niño que tiene enfrente? ¿Es dinámico? ¿Hubo algo en el parto que pudo haber ocasionado lo que está pasando y va a tener posibilidad de cambio? ¿O es una lesión prenatal que no tiene posibilidad de cambio, que es estática y cuya preocupación nuestra va a ser las comorbilidades que se presentan en ese contexto? Entonces, bien interesantes desde el punto de vista del enfoque inicial de ese niño que están haciendo. ¿Qué pasa con el neurodesarrollo? Siempre decimos que cuando ustedes están en una consulta y ven el niño es una foto. Es como si estuviéramos haciendo una corte o una aproximación en ese momento del niño que estamos evaluando en la consulta o que estamos evaluando intrahospitalariamente. Tenemos que evaluar longitudinalmente para poder ver los cambios, la dinámica del neurodesarrollo y sobre ese contexto tener en cuenta el valor pronóstico. Y sobre todo eso, siempre estamos insistiendo, la única manera de que yo pueda detectar tempranamente, de que yo pueda tener dudas en la evaluación del neurodesarrollo en el niño, es que yo tenga un conocimiento del desarrollo normal. Y ahí es donde todas las personas que trabajamos neurodesarrollo estamos objetivadas para trabajar de manera temprana con todos los estudiantes de pregrado y posgrado de todas las áreas.
conocer el desarrollo normal nos implica de manera juiciosa que podemos saber si algo está mal. Dentro de ese contexto, nada reemplaza la historia clínica. El niño de por sí y en esas etapas del neurodesarrollo es un reto semiológico. Y sobre el enfoque de ese examen clínico inicial, no se nos puede olvidar el enfoque de riesgo. Porque si yo tengo el niño enfrente, tengo cómo evaluarlo, pero además de eso tengo un enfoque perinatal de riesgo, voy a poder tener reconocimiento temprano de esas patologías neurológicas. Y siempre les estoy diciendo, no estamos hablando, y ustedes van a ver que yo poco hablo de exámenes y de paraclínicos cuando estamos hablando de neurodesarrollo inicial. Todo lo que hacemos se basa en la observación. La experticia del médico en la observación no tiene reemplazo. Y esa es una característica importante, porque hay veces estamos pensando que si no estamos en hospitales de cuarto nivel, que si no tenemos una resonancia, que si no tenemos unos potenciales, no vamos a poder hacer diagnóstico. Y eso no es cierto. La observación del clínico es el éxito de un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque es dinámico, porque el niño va cambiando a nivel de sus diferentes etapas en el periodo neonatal y por eso todos los días nos puede dar información diferente. Y esa información yo la abordaré de manera sabia si tengo bases importantes de cómo es el neurodesarrollo de ese niño. ¿Qué tenemos entonces? Lo básico. Esto se los puse específicamente porque Juliana me decía que tenían estudiantes de pregrado. No les estoy hablando de nada diferente a lo que tenemos todos los médicos en las etapas de la vida de aprendizaje. El doctor Mayer en el 2003 nos dijo algo y sigue vigente. La inspección, la palpación, la auscultación y la percusión deben ser nuestras herramientas para evaluar cualquier paciente y más en el niño. La observación es fundamental. Tenemos que buscar un ambiente adecuado y no se les olvide. Estamos con la mamá, no podemos interrumpir la relación madre-hijo, porque al final la mamá es lo que nos va, no solo a dar información, sino la que va a permitir que ese niño esté completamente tranquilo y esté protegido por ella. ¿Cómo abordamos entonces? Les voy a hacer como un checklist de lo que pensamos que debe ser la evaluación del niño. Lo primero, mirar el estado comportamental. Es una de las cosas que más nos interesa. Como les decía, miren, observar. ¿Qué observo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está el estado de vigilia y sueño? Fundamental. Eso me da la posibilidad de saber si lo puedo evaluar, si lo puedo examinar, si lo puedo tocar. Hay dos cosas fundamentales en el niño y siempre lo debemos de tener pendiente: el sueño y el llanto. Ahí la capacidad y la experticia del médico hace que entienda el niño por qué llora y las características de su llanto, si tiene dolor, si tiene estrés. Eso hace que uno pueda interpretar las dos cosas más importantes que tiene el niño al inicio de su vida: calidad de llanto y si tiene un sueño tranquilo o si está agitado. Acuérdense siempre de mirar si el niño está bajo algún tipo de medicamento, si está sedado, si tiene opioides, si tiene antiepiléptico. Cualquiera de estos medicamentos no nos va a dejar hacer una buena evaluación. Entonces, fundamental enfocar, observar, evaluar si hay algo, si algún medicamento el niño lo tiene en ese momento y más bien sobre ese contexto saber que pueden haber sesgos en el examen. El dolor es algo muy importante. El dolor es fundamental en la evaluación. Siempre acuérdense, no hace parte en este momento de todo lo que trabajamos en escalas de dolor, todas las escalas de dolor fundamentales que yo creo que ustedes ya las han evaluado y las han estudiado sobre cuál es la mejor dependiendo de la edad del niño, pero acuérdense que hay que hacerlo. Sobre ese contexto, los estados de vigilia y sueño de Pretz han sido los más importantes dentro de la evaluación del neonato.
el doctor Pretz en ese momento, en el año de 1982, dijo lo que ustedes están viendo en la diapositiva, que el niño debe de ser evaluado cuando está despierto y calmado, estado 4 de Pretz, y o cuando está despierto activo. Entonces siempre sugerimos, cuando vamos a evaluar el niño recién nacido, pretérmino o a término, que miremos en qué etapa está el niño, porque si no, de otra manera podemos tener sesgos en la observación. Los estados de vigilia y sueño de Pretz deben estar dentro del arsenal de evaluación del médico al inicio de su detección y de la evaluación como tal en neurodesarrollo. En ese contexto, entonces, la doctora Miel Tissot, desde el año 2001, siempre nos ha recomendado lo que dijo el doctor Pretz, desde el punto de vista de que debemos evaluar el niño en un estado 4 y 5, debemos describir cómo son sus condiciones desde el punto de vista de sueño y vigilia, la calidad del llanto, y acuérdense que desde el punto de vista de las 24 horas, el niño tiene más o menos 50 minutos de sueño por una vigilia de 10. En ese contexto, tendríamos 2 horas 30 minutos en total para vigilia en los espacios de evaluación del niño. Entonces, pues es organizarnos para poder hacerlo en el momento preciso y de esa manera poder tener una muy buena información de lo que el niño nos está mostrando. Acuérdense entonces, ya hablábamos de que hay algo longitudinal, eso implica que la foto que estamos tomando en un momento la tenemos que pegar a las otras fotos dentro de la evaluación del neurodesarrollo, y lo otro importante es no evaluarlo cuando está recién comido, sino aconsejan una hora, hora y media después. Algunos autores hablan que 2 horas después de comer. Entonces, pues son pautas importantes que nos hacen, que nos ayudan a que la evaluación sea muchísimo mejor. Todo ese contexto, entonces, entramos en materia después de todo lo que les he contado para hablar de manera juiciosa de lo que tenemos en el examen neurológico. Vamos a hacer corto el examen general, teniendo en cuenta de que yo sé que ustedes lo hacen muy bien, pero vamos a hacer como checklist de cosas fundamentales para los estudiantes de pregrado que pienso que nos pueden estar oyendo. Entonces, como esa foto que les mostré, la idea es empezar de cabeza a pies, hacer un examen organizado, hacer como un checklist de todo lo que estamos viendo. No se les olvide todas las alteraciones que podemos encontrar en cabeza, pacientes con microcefalia al momento del examen, pues nos hace sospechar que haya una hipoxia perinatal. Fundamental dentro del contexto la forma de la cabeza, que nos da la posibilidad de mirar qué pasó en el canal del parto, cómo está creciendo. Y acuérdense que el niño pretérmino, los 3 primeros meses, pueden cambiar el diámetro occipito-frontal respecto al biparietal, simplemente porque son niños que tienen el perímetro mucho menor por sus condiciones de pretérmino. Las suturas fundamentales, tenemos que palparlas todas, si hay o no acabalgamiento. Acuérdense que pasamos por el canal del parto y la sutura se cabalga, pero vuelve y disminuye y se controla o se mejora el acabalgamiento, se disminuye, y el paciente que tiene suturas cabalgadas necesariamente debemos de estar pensando en que fue un paciente que sufrió una asfixia y que puede tener una encefalopatía hipóxico-isquémica. Los pacientes microcefálicos nada pueden hacer con suturas cabalgadas, y eso ya de plano nos está diciendo que algo no va a estar bien y que la posibilidad de lesión va a ser grande. Las fontanelas, entonces, acordarse, esto no me voy a demorar mucho aquí, pero tener en cuenta la forma de las fontanelas, el diámetro de cada fontanela, tanto la anterior como posterior, y definitivamente lo que siempre tenemos en la cabeza, y yo sé que ustedes lo tienen, obvio, es la fontanela tensa como un signo de hipertensión intracraneal.
El perímetro cefálico es mi mano derecha. Siempre le digo a los estudiantes de pregrado y posgrado que si yo voy a evaluar neurodesarrollo, pues el perímetro cefálico me va a decir si ese estructura tan importante que me va a dar el neurodesarrollo está creciendo como yo lo estoy pensando. Algunos autores hablan de que el perímetro cefálico es mejor medirlo en posición semisentada, que la cinta métrica no debe ser tela sino fibra de vidrio para que no colapse y no disminuya, haya problemas en la disminución de milímetros. Y acuérdense en las tablas como tal, la micro o macrocefalia fundamental, o sea, medir el perímetro cefálico es medir todo la parte fundamental del neurodesarrollo. Entonces, el perímetro cefálico, el fundamental dentro de este proceso, acuérdense que el perímetro torácico también nos ayuda. Dentro de la comparación, el perímetro torácico debe ser 2 centímetros menor del perímetro cefálico y entonces eso nos dice cómo es la correlación y cómo estuvo el niño dentro del útero. Entonces llevamos cabeza, llevamos perímetro cefálico. Acuérdense específicamente cómo es el crecimiento del perímetro cefálico tanto en el niño a término como en el niño pretérmino, potencializando específicamente la evaluación longitudinal que debe tener el niño en todas sus áreas y con un examen físico que también debemos de seguir en el contexto de la evaluación de neurodesarrollo. Lo segundo importante luego de medir cabeza es pares craneanos. En términos generales, los niños con la mayoría de sus pares craneanos nacen mielinizados. Hay una creencia, y hay veces lo he oído de parte de otros colegas, que la vía visual, la vía auditiva, no tiene una suficiente mielinización al nacimiento y que por eso cualquier examen que salga alterado es simplemente una manifestación de falta de mielinización. Es obvio que no va a estar mielinizado el 100% del niño en sus pares craneanos, pero en términos de lo que significa la parte funcional, el niño nace mielinizado. Entonces, la visión, que es una de las áreas fundamentales en la evaluación y que me va a ayudar al crecimiento en neurodesarrollo, el niño tiene una respuesta pupilar muy temprana. Miren que les estoy colocando aquí en la semana 26 y en la semana 32 el niño ya tiene respuesta a la luz. Eso implica que el nervio óptico ya está mielinizado lo suficiente para dar una respuesta neurofisiológica. Entonces, si yo hago unos potenciales visuales en un niño pretérmino, después de la semana 32, la respuesta neurofisiológica existe en un potencial y eso implicaría que si no me sale de manera adecuada, yo tendría que empezar a sospechar que algo no está bien. Entonces siempre les pido el favor de que tengan en cuenta que el hecho de que el niño tenga un potencial evocado visual tempranamente anormal no es la justificación para decir que como está muy temprano, puede tenerlo sin las características de un potencial visual y que es normal. Les estoy colocando aquí las cosas simples de lo que uno mira en el niño. El niño a la semana 34 tiene seguimiento visual. Acuérdense que el niño está en un espacio oscuro, por eso al inicio yo lo único que puedo evaluar en el niño es la respuesta a la luz y lo hace perfectamente desde que nace y eso es mi mayor demostración de que hay integridad de la vía. Acordémonos del rojo retiniano, les decía que en todo la evaluación debemos de tener un oftalmoscopio y a tener claro que de inicio todo lo que es la musculatura extraocular, el tercero, el quinto y el sexto, no están lo suficientemente coordinados y entonces los movimientos oculares no son organizados. El tamaño de la pupila es más o menos entre 3 y 4 milímetros y siempre deben evaluar que las pupilas estén simétricas, que haya un reflejo fotomotor y consensual.
Lo que les decía de los movimientos extraoculares, que son el tercero y el cuarto y el sexto, en términos de coordinación y organización, el niño no los tiene eh, eh, ordenados y por eso puede hacer exotropias o endotropias, que son, sí, definitivamente pueden estar presentes por el proceso de inmadurez. Lo que no puede estar presente es que definitivamente la endotropia o la exotropia siempre sea del mismo ojo y hacia el mismo lado. Entonces el niño va pasando de exotropias y endotropias en un ojo y en otro, y la madurez de los movimientos extraoculares se da más o menos entre el quinto y sexto mes. Quinto par, trigémino, tiene que ver específicamente con dos cosas: la parte motora, que es la succión y la búsqueda, y la parte de sensorialidad en la mejilla. Pero lo que más nos interesa del trigémino, y se puede evaluar perfectamente, es si el niño hace succión y hace reflejo de búsqueda. Porque cuando yo coloco un dedo o estimulo en la parte perioral, el niño busca el estímulo, y ese es lo que hace la mamá cuando le pone el seno. Entonces, evaluar el quinto par es muy fácil. El séptimo par, movilidad facial, también es muy fácil. El mirar el surco nasogeniano, mirar si hay simetrías, mirar la posición de la boca, y siempre tienen que trabajar tanto el niño en reposo como cuando llora. Existe no solo una lesión de la parte bucal o del orbicular oris en el niño, que no es muy frecuente, pero que puede ser si hay una instrumentación del parto, sino que también el músculo cuadrado de la barbilla, que es un músculo pequeñito en muchísimos niños, está ausente o es hipotrófico, y eso hace que el niño desvíe la boca sin que tenga una parálisis facial de ese lado. Pero el solo hecho de verlo implicaría que tenemos que descartar si es una hipotrofia del cuadrado de la barba o si es una lesión del séptimo par. Pero ustedes ven que la evaluación no es muy fácil, ¿cierto? Este es un niño más grandecito que es una imagen sacada de internet, donde lo que ustedes ven es una atrofia del cuadrado de la barba, más no eh, una lesión periférica del séptimo par. La audición, siempre nos preocupamos mucho. Les decía que el niño nace con la vía auditiva en un porcentaje de mielinización entre el 92 y 94%. No es cierto que si le hacemos un estudio auditivo y salgan ondas alteradas es porque es pretérmino. Les estoy hablando que el niño ya tiene a la semana 28 parpadeo y sobresalto por los estímulos auditivos. Cuando el niño oye música, y eso es lo que han hablado desde el punto de vista de estimulación intraútero, cosas que de pronto no tienen mucho soporte en evidencia, pero que son interesantes en el contexto de lo que cuentan las personas que han trabajado sobre eso. El niño, cuando se le coloca música, la mamá en el abdomen, el niño cesa la actividad motora y se calma. Entonces el niño rápidamente, después de la semana 28, tiene percepción auditiva, y la coordinación auditivo-visual y la apertura de ojos y boca la inicia desde muy temprano, desde la semana 32, 34, y eso hace que el niño, cuando nazca después de la semana 34, pueda tener una respuesta auditiva que no solo es evaluable neurofisiológicamente, sino clínicamente. Les decía entonces que el complejo succión-deglución me está trabajando nervio trigémino, nervio facial, me está trabajando el hipogloso y el vago, y la parte deglutoria con el glosofaringeo. Entonces, el solo hecho de ver succionar al niño le está dando a ustedes la posibilidad de mirar todo lo que es pares bajos, un poquito menos quinto, que no es bajo, es intermedio, y séptimo, pero de ahí en adelante 9, 10, 11 y 12. El esternocleidomastoideo también nos ayuda desde el punto de vista básico a mirar la postura de la clavícula, lo podemos evaluar perfectamente cuando el niño rota la cabeza y está tomando seno. La función de la lengua ayuda fundamentalmente.
tiene que ver con el séptimo par y con el noveno par, glosofaríngeo, en un espacio completamente fundamental, porque si no, no haría una muy buena succión. Ahí miramos el tamaño, la simetría de la lengua, acuérdese de los compromisos genéticos o patologías genéticas que dan macroglosia, que hace que el niño no tenga una capacidad de succión adecuada. Acuérdense siempre mirar al niño en actividad en reposo y en lactancia. La visión, como les decía, entonces, fundamental. Acuérdense que el niño nace viendo, lo que pasa es que como está en un espacio completamente oscuro, de inicio la respuesta es a la luz, pero el parpadeo, el cierre ocular se hace de manera temprana. Acuérdense que la visión de colores se hace por la maduración de los conos, que empieza más o menos en el segundo mes de vida. Entonces, al inicio, antes del segundo mes, con el niño, lo que hacemos es evaluar la parte de fijación, la parte de respuesta a la luz y en términos de observación, lo que el niño ve de manera juiciosa es un entorno de grises, y definitivamente lo que el niño prefiere es caras, porque es lo que está viendo de su mamá desde que nace y de sus cuidadores. Entonces la preferencia por patrones de caras es fundamental. El niño lo que está viendo es el entorno de redondeado de la cara de su cuidador, con una visión que al inicio es monocular y que se vuelve binocular entre 3 y 4 meses. Todas las patologías desde el punto de vista real, la linterna sigue siendo fundamental, y yo pienso que lo que más nos interesa de manera temprana es la opacidad corneal, los signos de glaucoma y el signo de sol poniente fundamental que nos puede estar infiriendo signos de hipertensión intracraneana. La visión, entonces, nacemos con visión, nacemos con audición, y todos los pares craneanos los podemos estar evaluando de manera temprana. Les decía entonces, esto es simplemente una lista de chequeo de cómo es la maduración auditiva. Se los dejo porque no sé si esto lo están grabando para que lo lean después. Por favor, la maduración auditiva nos da la posibilidad de poder evaluar de manera juiciosa cada mes en el niño unas actividades diferentes que nos van infiriendo de manera simple y temprana si el niño está oyendo. Como les mostraba al inicio, no solo no somos ni nosotros, sino artículos a nivel mundial, nos están diciendo que la detección de alteraciones auditivas está casi hasta los 2 años de edad como nivel inferior, y pues pensaría uno que si tiene tantas herramientas para evaluar el niño de acuerdo a la edad, pues no debiera de pasar eso de manera juiciosa. Lo que hacemos desde el punto de vista de la evaluación auditiva con un sonojero nos está dando más o menos entre 70 y 80 decibeles. Eso es lo que necesitamos. Al inicio, eso es lo que llamamos topodiagnóstico en audición. El niño oye más o menos a 80 decibeles, y eso es lo que nos está indicando que la vía está mielinizada y que está llegando a donde nos interesa, desde el punto de vista del potencial auditivo. Sigue entonces siendo la audición una muy buena manera de, sabemos cómo lo podemos evaluar, y como les digo, tenemos herramientas muy bonitas mes a mes para que no se nos pase. Tercero, tono postural. Tenemos 2 cosas fundamentales cuando estamos evaluando tono, y tiene que ver específicamente con el tono que debemos de estar viendo en los niños. Entonces, sobre ese contexto, la doctora Mieltizó nos ha enseñado maniobras fundamentales para evaluar cómo es el tono en los niños. ¿Qué tenemos desde el punto de vista básico? 1, conocer cómo es el tono de acuerdo a la edad a la edad en que tenemos el niño, siendo pretérmino o siendo atérmino o siendo postérmino. Segundo, comparar ambos semicuerpos, porque el niño, dentro de ese contexto, cualquier espacio de asimetría puede estar anormal, y en esa objetivación del tono, entonces definitivamente la observación vuelve a ser importante. Todas estas gráficas que les estoy mostrando, todos estos muñequitos,
son muñequitos dados por la doctora Mieltizó, que nos ha dado la posibilidad de evaluar y de hacer un seguimiento coordinado y juicioso de cómo se va comportando el tono del niño a medida que va creciendo dentro de su edad. Y esto es una de las imágenes más valiosas y fáciles de observar, que yo también le digo a los residentes que lo tengan en el bolsillo, porque de esa manera la idea es que el tono es una ola ascendente que empieza con una hipotonía de acuerdo a la edad y que definitivamente llega a 40 semanas para volver a descender y llegar a un espacio de un tono coordinado, lo que llamamos la elección voluntaria del tono después de los 6 meses. Entonces lo que ustedes están viendo específicamente es cómo es el comportamiento del tono. Obvio que ustedes lo conocen, un tono flexor en 4 extremidades a la edad de 40 semanas, pero acuérdense que en el niño pretérmino el tono va ascendiendo de periférico a central. Entonces ustedes van a ver que el niño primero tiene un aumento de tono flexor en extremidades inferiores y las extremidades superiores van a estar en extensión con una disminución de tono. Miren cómo va cambiando la postura y a los 9 meses, por eso les decía la elección voluntaria del tono, esta es una etapa donde el niño vuelve a ser con un tono fisiológico disminuido y eso es lo que hace que el niño pueda hacer estas maniobras, hasta se pueda chupar los dedos de los pies y hacer todo lo que estamos viendo en una evaluación. Maniobras fáciles, la maniobra de la bufanda, la conocen perfectamente y yo sé que la hacen, la posibilidad de mirar si el codo sobrepasa línea media y llega al otro lado, o lo que esperamos en un niño a las 40 semanas, que el codo no pase línea media. Y lo mismo el ángulo popliteo, flexión de cadera de 135 grados y estiramos el cuello de pie y miramos el ángulo que se hace entre la porción proximal de la pierna, que es fémur, y la porción tibial, que es la pierna. Ese ángulo, entre mayor sea, mayor tono, 80-90 grados para las 40 semanas, y miren de nuevo que a la edad de 9 meses el tono vuelve y aumenta. Acuérdense que esto es lo que se llama la elección voluntaria del tono. Si el niño no disminuyera su tono en estas etapas, no sería capaz de hacer cambio de cúbitos, control en sedente y de tronco, y no sería capaz de dominar su cuerpo para poder tener equilibrio y coordinación. Entonces, tono depende de la edad, la postura del niño aumentará con la edad, ya lo habíamos hablado, y los patrones de tono que son anormales aumenta con la edad. El tono tiene una respuesta sensorial específicamente dada por estímulos táctiles, por estímulos propioceptivos, frío, calor, estrés y llanto. Entonces ustedes van a ver que cuando el niño llora, aumenta un tono, y eso les tiene que decir que son patrones anormales de tono. Miren, vuelvo a lo mismo, es la observación. Dentro de las maniobras hay una muy importante que la doctora Mieltizó lo insiste mucho, y es la capacidad que tienen uno con el niño de hacer flexión de tronco y extensión de tronco. Como estamos en una etapa de tono disminuido, el niño puede hacer esta postura que nos da la posibilidad de mirar que la flexión siempre es mayor que la extensión. A medida que va aumentando la extensión y va aumentando la flexión, vamos a tener la posibilidad de ver los dos espacios extremos. O hay un hipotono o hay un hipertono. Entonces el tono muscular pasivo del eje corporal es muy, muy, muy importante en nuestra evaluación y nos da mucha semiología de lo que puede estar pasando con ese niño. Esta imagen me gusta mucho, es de la doctora Mieltizó. Aquí nos dice perfectamente cómo es el comportamiento. En términos generales, lo que yo les decía, el niño a término tiene un aumento de tono flexor fisiológico, entre más baje de su edad, para pretérmino más hipotónico es, y en la etapa de 2 años el niño tiene un hipotono fisiológico. Por eso es que esta es la etapa donde vamos a ver los niños que tienen unas manifestaciones
musculoesqueléticas que son normales. Por eso a esta edad no estamos hablando de pie plano, de lleno valgo patológico, porque la fuerza de gravedad y la carga axial que tiene el niño paradito hace que se produzcan unas posiciones que parecen hipotonía, que parece que son patológicas, pero no tienen nada que ver. En términos generales, después de los 2 años, el tono empieza a ascender y vamos a encontrar que el niño recupera el tono del adulto entre los 5 y los 7 años. Esta gráfica es muy bonita y muy diciente de lo que les estoy diciendo todo el tiempo. La maduración postural, entonces, fundamental, esto se los dejo. Como les decía, hay muchas cositas que yo les digo a los estudiantes de pregrado y posgrado que las mantengan en el bolsillo, porque aquí al final yo puedo tener todas las características de la posición del niño en decúbito dorsal, en ventral, cómo es el comportamiento cuando se va a sentar, porque acuérdense que una cosa importante es que yo adopte el sedente y otra cosa es que esté sentado. Y la parte erecta. Y en la posición bípeda que soporta el niño, esto me encanta, he sacado del libro de la doctora Miel Tissot de 1988 y a pesar de que sigue siendo, es un año muy viejo, esto no cambia absolutamente nada y nos da una gran diversidad de información de manera muy fácil. Lo segundo, luego del tono, porque hablamos de evaluación pasiva y de observación, entonces miremos cómo es la simetría, si el niño mueve bien los brazos y las piernas o si tiene alguna postura asimétrica que sea permanente. Entonces volvemos a lo mismo, las destrezas en la observación definitivamente nos darán la posibilidad de trabajar de manera juiciosa con el niño. Entramos a la última parte de lo que es el neurodesarrollo, que es una de los entornos que más trabajamos desde el punto de vista básico, en la inferencia de que la mielinización neurológica nos da la posibilidad de evaluar de manera juiciosa cómo es el comportamiento del niño. Y ahí entonces hablamos de todo lo que es el modelo de reflejos jerárquicos en la evaluación motora. Acuérdense que primero mielinizamos médula, luego tronco, luego mesencéfalo y luego corteza. Y de ahí sale toda la evaluación de los grandes puntales de los reflejos. Uno se llama reflejos primitivos y otros se llaman respuestas adaptativas. Acuérdense entonces que los reflejos primitivos son respuestas reflejas motoras que heredamos de nuestros primates. Todos los micos y los orangutanes chiquitos hacen exactamente lo mismo en reflejos primitivos que nosotros hacemos. Se desencadenan de manera simple por estímulos táctil y propioceptivo. Acuérdense que la mielinización del ser humano empieza por todos los haces somatosensoriales y eso implica que el estímulo inicial toma la respuesta de lo que tiene que ver con táctil y propiocepción. Los reflejos primitivos tienen dos características fundamentales. Deben integrarse dentro del proceso de desarrollo para dar paso a habilidades motoras. Su presencia en la época que es me está indicando que el niño se está desarrollando adecuadamente. Su presencia en la época que no es me está diciendo que hay daño neurológico. Entonces los reflejos primitivos fundamentales dentro del contexto, fáciles de evaluar, son reflejos de vida y nos están infiriendo mielinización subcortical. Acuérdense que en términos de aparición, en la semana 32 ya tenemos reflejos primitivos que se van fortaleciendo hasta que el niño llega al término y su presencia está hasta los 3 meses de edad corregida. Reflejo primitivo fundamental dentro del contexto de desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el reflejo de búsqueda. Acuérdese que estos reflejos son reflejos de vida. Implica que este tipo de reflejos de inicio van a ser importantes para mí, para yo fortalecer la parte de succión y deglución. El reflejo de búsqueda es lo que estamos trabajando de manera simple con la mamá y con las familias para fortalecer la parte nutricional. El reflejo de búsqueda lleva
al reflejo de la succión, y es lo que creo que ustedes han visto a las fonoaudiólogas de las unidades trabajando reflejo de búsqueda y succión para fortalecer la parte nutricional. La prensión palmar fundamental, hace parte de la respuesta sensorial. Al niño se le estimula la región cubital de la mano y el niño hace agarre perfecto. De inicio la presión palmar es tan fuerte que, como ustedes ven en la diapositiva, podemos levantar el niño de manera normal en el agarre. Acuérdense que primero es una respuesta primitiva al tacto, pero luego se convierte en todo lo que tiene que ver con la función manual y el agarre a manos llenas que hace el niño de inicio en su desarrollo. La prensión plantar, como ustedes lo están viendo, se estimula la región metatarsiana en los piecitos, y lo que el niño hace es una flexión de los pies, de los dedos, perdónenme. La flexión plantar, la prensión plantar y la flexión de los dedos se pierde con los zapatos. Para nosotros no es importante desde el punto de vista de la aparición de una habilidad motora, pero muchísimos pienso que han visto cómo personas que tienen deficiencia de miembros superiores utilizan su prensión plantar para hacer agarre, para hacer pinza, para tocar guitarra. No sé si han visto una persona muy linda que toca guitarra con los pies, una mamá que le cambia pañal al niño con sus pies, con su prensión plantar. Entonces, así como la prensión palmar se convierte en lo que tenemos desde el punto de vista de agarre y motor fino, la prensión plantar también puede ser eso. A la mayoría de las personas se nos pierde con los zapatos y no hace parte de un desarrollo adecuado. El reflejo de retirada es un reflejo muy simple. Acuérdense que estoy hablando respuestas motoras a estímulos sensoriales. Usted estimula al niño en la planta del pie y lo que el niño hace es hacer una flexión. Todo esto nos dice una interconexión absoluta entre mielinización de médula y tronco cerebral y respuestas sensoriales con todo lo que tiene que ver los haces espinotalámicos laterales y posteriores. La marcha automática es simplemente una observación donde, cogiendo al niño por la cintura, los exploradores del neurodesarrollo vieron que el niño movía de manera coordinada los miembros inferiores, flexión de cadera, rodilla y cuello de pie, y parecía como que caminara. El niño que tiene aumento de tono temprano no hace marcha automática. Entonces, pues definitivamente ver una buena marcha automática nos está dando la posibilidad de mirar simetrías y de mirar integración motora en estos niños temprano. Acuérdense que todos estos reflejos van hasta los 3 meses nomás. Los reflejos tónicos infieren mielinización de tronco cerebral. La mayoría van hasta los 3 meses y otros hasta los 6 meses. El tónico asimétrico es de los reflejos más importantes y que más nos gusta desde el punto de vista del neurodesarrollo. Recuerden que el niño de inicio tiene una postura asimétrica ocasional, porque cuando el niño mira hacia un lado, se activa el tono extensor de ese lado y se activa el tono flexor contralateral. Estos son gemelitos que vemos en nuestra consulta, donde no necesariamente el niño tiene que estar despierto para que haga su respuesta de tónico cervical asimétrico. Es un reflejo que nos gusta mucho porque la inferencia del tónico asimétrico en la etapa que es nos está diciendo que el tono se está comportando de manera adecuada, y cuando el tónico asimétrico está en niños en etapas de desarrollo no adecuada, nos está infiriendo alteraciones en el neurodesarrollo. El niño, de manera simple, a medida que va mirando en sus etapas iniciales, hace tónico asimétrico, y pues, como les digo, eso nos está infiriendo buena respuesta neurológica. Cuando ustedes ven un tónico asimétrico en un niño mayor de 3 meses, solo eso nos está diciendo que algo no funciona. Este es un niño con una encefalopatía crónica no progresiva, donde ustedes ven perfectamente la postura de una persistencia de un tónico asimétrico, que con solo eso ya uno está mirando que las cosas no están bien. El tónico de la nuca simétrico es el inicio del agarre en línea media. Acuérdense que el niño hace agarre en línea media a la edad de 4 meses.
¿Cómo funciona el tónico de la nuca simétrico? Porque cuando el niño hace flexión de cuello, como lo que ustedes están viendo aquí, hace flexión de miembros superiores y hace extensión de miembros inferiores. Y cuando el niño estira o hace extensión de cuello, hace la postura contraria. Entonces, el tónico de la nuca simétrico es fundamental para hacer agarre en línea media, pero es fundamental para la postura de gateo. Entonces, fundamental para hacer agarre en línea media, pero fundamental para hacer la postura de gateo. Entonces, el tónico simétrico se estructura hasta la edad de 6 meses y es el inicio de la postura de gateo. Cuando yo extiendo el cuello, el niño extiende miembros superiores y fleja inferiores. Entonces, esa es la postura de gateo. Lo que les estoy mostrando es que la evaluación de reflejos primitivos también da paso a habilidades motoras importantes. Cuando el ser humano empieza a tener la posibilidad de pararse, de hacer bípeda y de empezar a adaptarse al medio, el cerebro estructura respuestas adaptativas que nos dan la posibilidad de alinear cabeza con respecto al cuerpo, cabeza y cuerpo con respecto al espacio y de responder a posturas automáticas rápidas. Y de ahí llegan todas las respuestas adaptativas. Tenemos respuestas de enderezamiento que tienen que ver específicamente con los cambios de tono para mantener equilibrio. Acuérdense que dentro del cuerpo nosotros tenemos muchas estructuras que se mueven. Respiramos, tenemos frecuencia cardíaca, deglutimos, movemos ojos. Hay muchas cosas que se mueven dentro de nuestro cuerpo y nosotros no nos estamos moviendo. Eso es la capacidad que ha tenido el cerebro de adaptarse a esos movimientos, tanto de la estructura del cuerpo como el movimiento interno, como el movimiento externo cuando nos vamos a desplazar. Esas reacciones de enderezamiento se dan de manera adecuada por el oído medio, por la visión y por la capacidad de alineación que tiene la cabeza con respecto al cuerpo, se llaman cervicales, o corporales, cabeza y cuerpo con respecto al espacio. Entonces, cuando ustedes colocan el niño el prono, el niño levanta la cabeza sin ningún tipo de estímulo, se llama laberíntico en prono. En supino lo hacemos a los 2 meses, el niño levanta la cabeza y la alinea en línea media. En lateral, cogemos al niño de manera lateral y ustedes ven que el niño se alinea, el niño no se deja caer si es un niño normal. Cuando involucramos un estímulo visual y auditivo se llaman enderezamientos ópticos, le decimos a los papás con la posición del niño como lo están viendo que lo llame, y la posición de prono, supino y lateral hace que el niño levante la cabeza cuando lo llamamos, fundamental para poder hacer todas las respuestas motoras que el niño tiene, ¿cierto? Entonces, pues es una evaluación muy simple que podemos hacer de manera juiciosa. El niño alinea cabeza con respecto al cuerpo y mira esa fuente sonora visual y auditiva que tiene. ¿Qué estamos viendo en esta diapositiva? Pues que cuando tomamos a un niño y el niño es hipotónico, pues no podemos tener enderezamientos ópticos y laberínticos, y eso pues fundamental dentro del proceso de evaluación y de manera rápida. Entonces siempre acordarnos que la posibilidad de que haya tono alterado se da de manera rápida en una evaluación cuando miramos enderezamientos ópticos y laberínticos. El enderezamiento cervical y corporal nos ayuda a segmentar el cuerpo. Entre 0 y 6 meses, nuestro cuerpo no está segmentado. Después de 6 meses, nuestro cuerpo se segmenta. Y en ese contexto, somos capaces de tener la cabeza, el tronco y las extremidades en posiciones diferentes. Eso se llama enderezamiento corporal. Cuando yo le muevo al niño la cabeza, el niño independiza su tronco y sus miembros superiores y sus miembros inferiores. Si no fuera así, sería imposible poder desplazarnos en el espacio. Y las reacciones de equilibrio, importantísimas porque nos dan la posibilidad de desplazarnos. Es alinear cabeza, tronco y extremidades de manera juiciosa para poder caminar. Si no tenemos equilibrio en las posturas, no vamos a poder desplazarnos en el espacio. Fundamental, ¿cómo evaluamos las reacciones de equilibrio? Podemos mover la base de sustentación que tiene el niño en prono, en supino, en sedente, y vemos cómo el niño o se queda quieto
aumenta tono, como lo que estamos viendo aquí, cierra los brazos y se pone a llorar, o hace como lo que estamos viendo en este niño, aumenta base de sustentación y pone apoyo. Son cosas simples que podemos hacer. Esta niña la estamos moviendo en sedente y ustedes ven que apoya el miembro superior, tanto lateral, dependiendo del lado donde hagamos, simplemente que es casi lo que haríamos si nos vamos a caer para ese lado. Fundamental, las respuestas adaptativas nos duran toda la vida, absolutamente. Sin respuestas adaptativas no seríamos capaces de tener el espacio. ¿Qué tenemos entonces? Que cada capacidad que tiene el niño de desplazarse depende de su equilibrio y coordinación, fundamental. Por último, dentro de las respuestas adaptativas tenemos el moro. Acuérdense que el moro, algunos autores lo llaman reflejo primitivo. Miren lo que les estoy mostrando. Me devuelvo. Y el moro tiene varias etapas, no se les olvide. Tomo al niño por las manos. Primero, semana 32, abro los dedos, las manos. De la semana 34 a 36, flejo los codos. Semana 36 a 38, abro con hombros y después de la semana 40 hago el abrazo. El abrazo lo estoy viendo en la semana 40, 41, 42. El abrazo tiene que ser simétrico, es una de las características de asimetría importante. El moro, como el tónico asimétrico, para nosotros son la respuesta reina del neurodesarrollo. Si usted tiene moro en el momento adecuado, le está diciendo integridad neurológica. Si usted tiene un reflejo de moro en un momento inadecuado, como el que estamos viendo en este niño, pues le está infiriendo daño. Y pues nada es absoluto, pero usted casi con eso podría estar diciendo y buscando y profundizando porque las cosas no están bien. Entonces, las dos respuestas reina, el tónico de la nuca simétrico y el reflejo de moro. La respuesta del andado, la respuesta de la suspensión horizontal es muy importante. Miren cómo yo tomo al niño a la edad de 6 meses y el niño hace extensión de cabeza, tronco y extremidades. Esto también se llama el reflejo de la premarcha. Si el niño yo tomándolo por la cintura tiene esta posición, pues vamos a tener la posibilidad de que cuando el niño se pare pueda estar de manera juiciosa en el contexto. Si yo tengo un niño a la edad de 6 meses en esta posición, es un niño que la posibilidad de marcha se me va a demorar. Tiene más un aumento de tono flexor que un aumento de tono extensor. La respuesta protectora, otra respuesta adaptativa fundamental. Yo pongo al niño hacia adelante y el niño pone las manos. Acuérdense que yo tengo protectora anterior a la edad de 6 meses y las protectoras laterales están más o menos a la edad de 8 o 10 meses y las posteriores a la edad de 1 año. Esta es una protectora lateral que hace el niño cuando yo le estimulo el equilibrio en sedente entre 8 y 10 meses y la respuesta protectora anterior posterior después de los 12 meses. Si el niño después de 12 meses se cae hacia atrás y no pone las manos, no tiene una buena protectora posterior y es fundamental dentro de todo el proceso de su desarrollo. La reacción positiva de soporte es lo que están viendo en la diapositiva. Cuando yo coloco el niño en una posición vertical, el niño hace aumento de tono, extiende cadera, rodillas, cuello de pies y se puede parar en puntas. Fundamental entre 6 y 9 meses. Esto es lo que siempre les digo a todos, que por eso no puede haber caminador en ningún niño. Si yo coloco a un niño que a esta edad tiene una reacción positiva de soporte, le estoy estimulando en un caminador que siga teniendo la reacción positiva de soporte y es un niño que se va a parar en puntas y no va a tener equilibrio en bípeda para caminar. Siempre les decimos que 0 caminador y yo sé que ustedes eso lo tienen claro. Reacción positiva de soporte, reacción positiva de soporte siempre. Normal que se presente, pero tiene después de los 9 meses el niño que hacer apoyo plantar completo. La habilidad motora, pues es muchas veces lo que más vemos en las historias. Mire todo lo que les llevo hablando y hay veces uno dice neurodesarrollo, sostén de cabeza talos meses, sostén de tronco y uno dice y todo lo otro que se hizo, obvio ustedes ya lo saben, inicio de volteo de prono a supino entre 4 y 5 meses, a los 6 meses el niño hace sedente en trípode como lo están viendo, todavía no hay un control completo en sedente.
8 meses inicia cuadrúpeda, 10 meses un gateo coordinado con patrón recíproco. Siempre es importante interrogar que sea así. Cualquier alteración en el patrón de desplazamiento que no sea un gateo con patrón recíproco nos tiene que preocupar. 10 meses adopción de rodillas, 11 meses adopción de bípeda y entre 12 y 14 meses la marcha con apoyo que ustedes conocen. Evaluación de asimetría es fundamental, no se les olvide nunca. Acuérdense que el niño entre 0 y 2 años no tiene preferencia manual, agarra con ambos lados. Eso quiere decir que si un niño, la mamá le está diciendo a uno que coge más con la mano izquierda y tiene 15 meses, 18 meses, es un bombillo rojo. Entre los 2 y los 4 años el niño empieza a tener preferencia manual. La niña puede coger su juguete con la mano derecha o patear el balón, o el niño igual, pero no hay dominancia corporal sino hasta la edad de 4 años. ¿Por qué es importante la diferencia entre dominancia corporal y dominancia cerebral? Por los procesos de habilitación, rehabilitación que pueda tener un niño. Y el concepto de zurdo o de diestro no se hace sino después de los 6 años, cuando ya hay una estructuración cerebral. Antes no. El niño entre los 4 y los 6 años con dominancia corporal podemos ser capaces de manera juiciosa en programas de habilitación de controlar o de disminuir una hemiparesia, pero tiene que ser tomada o diagnosticada de manera temprana. Entonces, pues ahí es otro bombillo rojo importante. Signos de lateralización motora, mire lo que les estoy mostrando, una respuesta a la posición horizontal donde una extremidad asciende más que otra, una respuesta protectora donde el niño deja una extremidad rezagada y la otra la pone sobre la superficie, evaluaciones muy fáciles y simples. Acuérdense de algo muy importante, del desarrollo ontogénico de la marcha, ya se los decía, a los 3 meses hacemos marcha automática, a los 6 meses colocamos el niño sobre la superficie y hace flexión de extremidades. Les decía la reacción positiva de soporte, la respuesta a la suspensión vertical a los 6 meses y el apoyo plantar completo que se tiene que estar dando después de los 9 meses. No quería terminarles la charla, pues esto es producto de otra conversada en otro momento, si en algún momento dado les interesa. Quería contarles que en este momento hay aplicación de baterías muy importantes para pronóstico neurológico en niños pretérmino y a término. Hay 2 baterías fundamentales que yo pienso que ustedes muchos conocen, que es la aplicación de los movimientos generales y la aplicación de la batería Hammersmith Infant Neurological Evaluation o el GINE. Hay GINE neonatal y GINE infantil. Quería contarles que ya hay toda una literatura fundamental hablando de cómo ha sido de importante para el diagnóstico de los niños pretérmino la posibilidad de tener encefalopatías crónicas no progresivas con una sensibilidad y una especificidad que queda completamente estructurado dentro del contexto epidemiológico de diagnóstico temprano. Ustedes ven, por ejemplo, que la batería de movimientos generales es 95% predictivo de parálisis cerebral o de encefalopatía crónica no progresiva en edades tan tempranas como una edad entre 38 y 40 semanas. No estamos diciendo que en ese momento el niño ya tenga la patología y que definitivamente las cosas vayan a ser así, pero si estamos hablando de que de 100 niños, 98 pueden tener esa posibilidad de tener parálisis cerebral con la evaluación de los movimientos generales, yo pienso que sí debemos de tenerlo en cuenta. El GINE es tanto neonatal como infantil. Los puntajes del GINE infantil por debajo de 40 nos están dando hasta posibilidades de marcha en los niños de alto riesgo neurológico, en los niños pretérmino, y la batería como tal de movimientos generales no es una batería nueva, es una batería vieja. Como ustedes lo están viendo, en el año de 1980 ya se estaba hablando de ello. Lo que pasa es que en su momento el doctor Pret no fue respetado dentro de su concepto, pero ahora, año 2021, los invito a que busquen literatura lo suficientemente fortalecida
de cómo puede ser este examen neurológico en el niño pretérmino y a término una muy buena herramienta para predecir alteraciones en el neurodesarrollo. Los invito a leer el libro de García Alix, sobre todo lo que son los movimientos generales. Es un buen libro. El doctor es neonatólogo, está en el San Juan de Deo en Barcelona, una persona muy valiosa dentro del contexto de diagnóstico temprano de parálisis cerebral, que de verdad yo creo que tiene mucho que enseñarnos a todos. Esto para terminar es mostrarles cómo es cómo son las baterías de predictivas en el contexto de neurodesarrollo. Mire que la sensibilidad de los movimientos generales es 98% y mucho mayor los movimientos generales sobre una resonancia magnética y sobre una ecografía. Entonces, pues definitivamente son herramientas que desde el punto de vista de la neonatología la tenemos en este momento y pues los invito a investigar y como les digo, en un futuro, si quieren, hablamos de las baterías y de cómo las podemos poner en práctica. En muchas unidades de neonatología del mundo ya todos los niños salen con aplicación de movimientos generales y de gine como un entorno de bombillo rojo y de evaluación juiciosa para disminuir discapacidades secundarias. Como conclusiones entonces y agradeciéndole su paciencia, seguimos casi en lo que empezamos. Destrezas en la observación. Ustedes vieron que al final es conocer pero observar. Para esto de inicio no se necesitan equipos sofisticados, no les hablé absolutamente de nada diferente a un excelente examen físico. Seguimos pensando que el conocimiento exquisito, experticia del observador y repetición del examen nos facilitará definitivamente que hagamos una muy buena detección y si se detecta tempranamente, pues es obvio, la intervención temprana y el pronóstico dependen de ello y el impacto de lo que podamos hacer en programas de habilitación, rehabilitación, dependerán de ustedes dentro de su observación temprana y como siempre les digo a todos, prender bombillo rojo, no importa que pase de aquí en adelante, pero ya tener dudas, pues nos da la posibilidad de intervenir tempranamente. Les agradezco mucho su paciencia, creo que me demoré más de la cuenta, muy amables y pues estamos atentos a cualquier pregunta o a cualquier observación por parte de ustedes. Muchas gracias de nuevo a todos. Doctora Doris, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Realmente quedamos muy contentos con el mensaje que su merced nos deja esta noche y sí, cordialmente invitada para hacer la parte 2, hablar de las baterías, lo programaremos para el próximo año, doctora. Y pues vamos a darle paso a las preguntas que tienen algunos de los estudiantes. Entonces arrancamos con Catalina. Catalina, ¿te escuchamos? Hola doctora, muchísimas gracias por la charla. Yo quería preguntarle su opinión acerca de esos centros que los venden como de estimulación temprana y que muchas veces a uno los papás le preguntan, pues sí, ¿qué opinamos de eso? ¿Si lo recomiendan? Gracias. Sí, señora, pues en eso tenemos varios puntos. El primero es que todo tiene que depender de lo que tú evalúes. O sea, tú tienes que hacer una muy buena evaluación y tienes que mirar qué pasa con el niño. Ancestralmente se vendió año 1990, 2000, el contexto de que todos los niños se debían estimular, etcétera. Y entonces estaban hablando de lo que era la estimulación temprana. El estimular tempranamente en ese momento del tiempo casi estaba implicando que íbamos a sacar niños casi superdotados. El espacio como tal es que estimular significa madre, familia y binomio. La estimulación depende de lo que haga la mamá y el entorno. Entonces, no es lo mismo si tú tienes un niño con algún daño neurológico sobre el cual ya meritas algún tipo de intervención o niños definitivamente donde estamos hablando de que vamos a tener
niños casi superdotados como fue en esa época 90-2000, porque se metían a centros donde se estimulaba la parte motora, cognitiva, lenguaje, etc. Yo no siento que eso sea valioso en un niño que no tiene ningún tipo de compromiso. El binomio madre-hijo, el amor, el tacto, el juego, es lo que verdaderamente tendría que estar ahí. Ahora, si tú estás sospechando que es un niño de alto que tiene alto riesgo y dentro de tu evaluación ya empiezas a ver alteraciones, pues el intervenir tempranamente sí hará que el compromiso sea mucho menor. Pero que tú simplemente metas un niño a un sitio donde le hacen X o Y cosas, siendo un niño que no tiene alteración, yo pienso que no vale la pena. El espacio como tal, nadie reemplaza a la mamá y el binomio madre-hijo y la familia, nadie reemplaza ir a un parque en un niño normal que meterlo a un gimnasio donde el niño está brincando con otros. Ahora, ¿qué es lo que aconsejan los alemanes en neurodesarrollo? Los primeros 2 años el niño debe estar en su casa con su familia, con su mamá y con un cuidador estable que le esté dando las primeras instrucciones de todo lo que está pasando. Después de 2 años el niño sale a un jardín y en ese momento todo el entorno enriquecido lo va a dar ese jardín con sus pares. No hay nadie más estimulador que el par. El par es ese niño igual que él, que está haciendo muchas cosas y en los cuales él los está imitando. Entonces que uno esté metido en sitios de estimulación esperando cosas en un niño que no tiene, que es un niño con un desarrollo regular, yo no estoy de acuerdo, no vale la pena. Nadie reemplaza la familia ni el juego que se da dentro de ellos. Gracias. Muchas gracias, doctora. María Alejandra. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Mi pregunta era, ¿cómo debe ser el seguimiento de un paciente con asfixia posterior a su egreso en la unidad de recién nacidos? ¿Qué es lo que aconsejamos? Si yo tengo una asfixia, lo que, además de todo ese examen que yo les sugiero que hagan, yo tengo que aplicar baterías. La idea es que si yo aplico movimientos generales para mirar si hay asimetrías o si hay movimientos incoordinados, con todo lo que significa la batería de movimientos generales, aplico la batería de Hammersmith neonatal con un puntaje que me está dando que es un niño de riesgo, que es un puntaje subóptimo, yo tengo que estar siguiendo a ese niño en neurodesarrollo mensualmente. Lo que se aconseja es que esa batería de movimientos generales y el GINE yo lo tengo que volver a aplicar al mes de edad. Si ese GINE y esa batería de movimientos generales me vuelve y me indica que el niño tiene alteración, la posibilidad de que ese niño entre haga una encefalopatía crónica no progresiva es más o menos de un 93 a un 98%. En ese momento yo tengo que prender bombillo rojo, que es la idea, evaluar vías, toda la parte sensorial, evaluar la parte visual, evaluar la parte auditiva y evaluar tono, que ellos son los que me van, la parte sensorial, visual y auditiva es la que me va a ayudar a que yo pueda tener acciones de estimulación que puedan llegar a ese niño de manera adecuada. Y la parte de tono me va a decir qué características tiene porque me va a bloquear la habilidad motora que pueda tener ese niño. Lo que me da la posibilidad de seguimiento cada mes o cada 2 meses son esas 3 cosas. Evaluar la parte visual, la parte auditiva y el tono, para poder entrar a procesos de estimulación temprana, de estimulación adecuada, de manera rápida, ubicando las alteraciones específicas a cada nivel. En términos de respuesta a cualquier tipo de intervención, el seguimiento debe hacerse cada 2 meses. Si tú consideras que antes hay hallazgos importantes que van lesionando el desarrollo del niño, lo puedes ver cada mes. En términos de tiempo, en el primer año de vida se deben ver 6 meses. Cada 2 meses como máximo, y si amerito verlo mensualmente por algo especial, yo lo miraría mensualmente, pero no todo el tiempo. Las baterías de aplicación
En la tercera repetición, o sea, yo lo miro de inicio, lo estoy volviendo a evaluar al mes, yo las volvería a aplicar a los 3 meses y luego a los 6 meses. Eso me daría impacto de los programas de intervención. No justificaría hacer potenciales evocados auditivos, si se hicieron al nacimiento, volverlos a hacer antes de 3 meses. Puede uno encontrar parte sensorial auditiva que tiene algún tipo de lentificación en el proceso de mielinización que podría mejorarse a los 3 meses, pero tendría que haber hallazgos positivos en unas ondas especiales que salen en los potenciales. Acuérdense que el estudio por excelencia en las unidades de neonatología para mirar cócleas son las emisiones otoacústicas. Ningún niño debe salir de una unidad de neonatología sin que no tenga una emisión otoacústica, que es lo que nos está mirando cóclea. La emisión otoacústica no nos mira la vía hasta la corteza auditiva primaria, pero como la mayoría de los niños asfícticos lo que hacen es lesión de cóclea, las emisiones otoacústicas son muy buena herramienta para yo mirar si hubo lesión o no. Entonces, básico, vías y tono. Y sobre lo que yo encuentre, implementar actividades que me ayuden a controlar el tono y que me estimulen al niño si tengo vías permeables. Si hay problemas visuales y auditivos, pues la respuesta se vuelve un poquito más difícil, pero seguiré viendo lo mínimo cada 2 meses. Muchas gracias, doctora. María Paula. Buenas noches, doctora. Mi pregunta era, ¿qué herramientas existen para evaluar el neurodesarrollo en la unidad de recién nacidos? Doctora, qué pena, es que creo que tiene el micrófono cerrado. Ay, qué pena, sí señora, ya la tengo abierto, qué pena. Las herramientas en este momento para evaluar neurodesarrollo, que son el estado del arte, que tienen toda la base de investigación en el momento con muy buena sensibilidad y especificidad para encefalopatía crónica no progresiva y para trastorno en el neurodesarrollo, son la evaluación de movimientos generales del Dr. Brett y el Hammersmith neonatal. Como les decía, si ustedes buscan en la literatura, hay muchos artículos de unidades de neonatología en muchísimas partes del mundo, donde la herramienta, donde los niños salen de la unidad de neonatología con el GINE, y el GINE es el que le está diciendo a uno si hay riesgo y qué porcentaje de riesgo de acuerdo al puntaje que nos dio, y si el niño no tiene riesgo de tener alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, pues lo que estamos intentando hacer nosotros en la unidad que tenemos en la Fundación, en la Misericordia, es hacerle GINE a todo el mundo para poder tomar decisiones. Como les digo, son herramientas que se aprenden, que se pueden hacer en las unidades de cuidado intensivo, se hacen en la incubadora, se pueden hacer ahí donde el paciente está, en las unidades de cuidado intensivo neonatal o de cuidado básico, y la idea es que el paciente salga con la evaluación. ¿Qué es lo que queremos específicamente? Que el paciente salga de la unidad de neonatología con respuestas con estudio visual, estudio auditivo y con GINE. El GINE para la herramienta de movimientos generales puede tener, o sea, hay que tener un poquito más de experticia para hacerlo. Entonces, pues no todo el mundo sabe hacer movimientos generales. Pero el GINE es una herramienta que se puede aprender, todos lo podríamos aprender, y es como les decía, tiene un gran valor en la predicción de alteraciones. Entonces, pues la idea es aprenderlo a hacer.
no se demora uno mucho tiempo. Si ustedes leen en los artículos que hay de gine, uno se puede estar demorando 15 minutos haciendo un gine, que no es tanto tiempo para lo que significa y el valor tan precioso que tiene en trastorno neurológico. Muchas gracias, doctora. Valentina. Sí, doctora, tenía una pregunta con relación, con relación a cuándo pedir potenciales auditivos y cuándo autoemisiones, doctora. Gracias. Entiendo como la diferencia de uno y otro, ¿cierto? Sí, doctora, y cuándo pedirlos también. Ah, bueno, perfecto. Cuando las emisiones otoacústicas están dándote información sobre la cóclea. La emisión otoacústica en un entorno simple tiene que ver con una respuesta que yo envío en un aparato que parece como si fuera un teléfono y me implica la integridad de las células ciliadas externas del oído interno. ¿Por qué la emisión otoacústica se ha dado como inicial en el proceso de detección? Porque la mayoría de las lesiones asfícticas en el neonato, en el niño pretérmino o en el niño a término, lesionan cóclea. Y el estudio simple para evaluar cóclea son las emisiones otoacústicas. La idea es que el aparato envía un estímulo que hace mover las células ciliadas externas del oído interno y ellos devuelven esa información y lo que te hace el aparato es decir pasa o no pasa. Es un examen con un dispositivo que es simple, que es muy fácil de manejar, puede ser hecho por una jefe de enfermería, puede ser hecho por un estudiante de medicina. De hecho, nosotros en la unidad les enseñamos a los estudiantes de medicina para que lo hagan y se familiaricen con la herramienta y sepan que lo pueden hacer fácil. El costo es muy barato, está dentro del plan básico de salud y te da una gran cantidad de información. ¿Qué pasa si la emisión otoacústica, bueno, ¿qué te dice la emisión otoacústica? ¿Refer o no refer? Y simplemente te llega en una pantalla, en la pantalla que tiene el dispositivo. Cuando la emisión otoacústica te sale que refer, que quiere decir que no hay respuesta, en ese momento tú tienes que pasar a un potencial evocado auditivo. El potencial evocado auditivo lo que hace es tomar del electroencefalograma las ondas que tienen que ver específicamente con la respuesta auditiva a nivel del sistema nervioso central. Entonces, acuérdense del electroencefalograma y el equipo que hace el potencial evocado auditivo saca las ondas acústicas que van desde el oído externo hasta la corteza auditiva. El potencial evocado auditivo amerita un equipo mucho más sofisticado, amerita entrenamiento de tiempo de la persona que lo realiza. En términos generales lo realizamos o el médico electrofisiólogo o el médico fisiatra, y el potencial evocado auditivo saca ondas que te dan a ti la información de todo el trayecto auditivo hasta donde llega la corteza. ¿Qué quiere decir específicamente? Que el potencial evocado auditivo te saca 7 ondas. La primera onda es el conducto auditivo externo. La segunda es el nervio auditivo. La tercera es el nervio coclear. La cuarta es el tubérculo cuadrigémino inferior. La quinta onda es el cuerpo geniculado. Y la sexta y la séptima onda son las radiaciones auditivas. Te estoy diciendo que el potencial evocado auditivo en un estímulo en la oreja atraviesa tronco cerebral y va a corteza. Es muy completo, te dice cómo está toda la vía, todo el nervio, todas las estructuras de tronco cerebral y cómo está la corteza auditiva.
Entonces, si tú tienes un niño, un neonato, un niño pretérmino, las emisiones otoacústicas son perfectas. Si ese niño no le salen las emisiones otoacústicas buenas, tienes que mirarle toda la vía. Y en base a eso tú empiezas, o con base en lo que estás viendo en ese momento, tú ya estructuras qué tipo de daño hay y cómo vas a enfocar, porque fundamental, acuérdate que si el niño no oye, no va a hablar. Entonces, eso es la gran diferencia entre uno y otro. Y por eso te decía que siendo tan fácil la emisión otoacústica, siendo barata, siendo simple de hacer porque no necesita un entrenamiento grande, en todas las unidades debe de haber un equipo y lo que uno ve en unidades en otros países, la enfermera está haciendo emisión otoacústica y le pasa al neonatólogo, le dice, doctor, este salió anormal, este no salió, y ya el neonatólogo sabe qué tiene que hacer. Pero la parte de tamizaje debe de ser inicial y preciso en etapas tempranas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Nicolás. Nicolás Vargas. Bueno, buenas noches. Antes que nada, pues gracias por haber compartido con nosotros pues este espacio, tus conocimientos. Bueno, yo soy estudiante de psicología de la Universidad Manuela Beltrán y mi pregunta va enfocada a que, pues de acuerdo a tu experiencia, nos comentes cómo es ese trabajo interdisciplinar médico-psicólogo, pues en la evaluación del neurodesarrollo. De acuerdo, nosotros tenemos una consulta de atención temprana. Tenemos dos consultas. Hay una consulta de alto riesgo y tenemos dos ámbitos, el ámbito hospitalario y el ámbito ambulatorio. En el ámbito hospitalario, la idea es ver todos los neonatos de alto riesgo en las unidades de cuidado intensivo, tanto intermedio, la neonatal y la intermedia. Todos los pacientes deben ser vistos por el grupo interdisciplinario. El grupo está compuesto por el médico fisiatra, por el neuropediatra, por las profesionales de terapia ocupacional, que son las que más están en ese momento por toda la parte de estimulación. Si estamos solo enfocado en alto riesgo, y el apoyo de psicología se hace específicamente con las mamás. En esos grupos de alto riesgo estamos acompañados también de la fonoaudióloga y el psicólogo, como parte de lo que tú me estás preguntando, está con las mamás y acompañando a las mamás en todo el proceso inicial, con todo lo que significa las dudas, los problemas. De todas maneras, los niños en esas unidades neonatales pues no están ahí porque estén indemnes en su sistema nervioso central o periférico, sino porque tienen alteraciones. No necesitamos interconsultar al psicólogo, el psicólogo va a la unidad y conversa con todas las mamás que están allí. Eso es para el cuidado intensivo. Para el cuidado intermedio, estamos orientados específicamente ya como a dar de alta a esos niños. Se le dan indicaciones a las mamás por escrito de pautas básicas en el proceso de estimulación, y el psicólogo como tal da pautas básicas en un contexto, y todo eso lo damos por escrito. En la parte ambulatoria tenemos una consulta de alto riesgo. Vemos más o menos, ¿qué le digo? 8, 10, 12 pacientes 2 veces a la semana. En esa consulta de alto riesgo, pues estamos ya contextualizando el niño que tiene antecedentes preperio postnatales, que ya sale de la unidad de cuidado intensivo. Empezamos a hacer procesos de valoración de neurodesarrollo, pero además de eso, estamos con todo el equipo. Entonces, no siempre estamos juntos. Dependiendo del tipo de paciente y de las condiciones que tenga el paciente, estamos acompañados, porque eso lo hacemos en el espacio grande de gimnasio, y se pregunta, dependiendo de lo que veamos, si necesitamos la terapeuta física o la terapeuta ocupacional o la fonoaudióloga o el psicólogo. No, no a todos los ven todos. A todos sí los vemos nosotros como fisiatras infantiles. Y
y dentro de los programas de estimulación y de atención adecuada, los pacientes entran a procesos donde todo el mundo pone su granito de arena. La respuesta como tal, desde el punto de vista de lo que tengamos, depende mucho de lo que el psicólogo, por ejemplo, ya teniendo en cuenta lo que tú me estás preguntando, piense en ese momento. Entonces, en un momento dado nos dice, no necesitamos nada aquí, yo con él ya tengo así, le explican a la mamá, y el otro, y de otra manera él nos dice, sí me parece, Doris, que necesitamos, yo la necesito ver más a ella, entonces deme 5, deme 10 sesiones, ordénemelas y yo la veo ya, no en ese espacio ambiental de estimulación, sino que él se vaya para su consultorio, que estamos al ladito, y él entonces cita a la paciente ya autorizada por EPS, va a EPS, se hace el control y él la sigue viendo. Entonces hay como dos tipos de intervención. La parte básica donde todos estamos y cada cual aporta de acuerdo a lo que vea el paciente, y una parte ya dirigida. Entonces yo te digo, ¿crees que mejor te lo mando y miras un poquito qué está pasando? Él me dice, no, yo creo que estamos bien aquí, espere, yo hablo con la mamá. U otras veces me dice, sí, es mejor estar, déjeme, yo hablo con ellos y entonces hágame una valoración formal. Entonces así vamos como caminando en el proceso, no todos en todo, pero sí tenemos posibilidad de que en el momento en que se necesite, todos están pendientes de aportar dentro de la evaluación y la intervención. Listo, doctora, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, doctora Doris, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ah, sí, hay una pregunta más.